el estudio de hermenéutica por Armando Alanís, lección 11. Muy bien, vamos a seguir con esta sesión. En la clase anterior nos quedamos en este proceso de iluminación por el Espíritu Santo que llamamos iluminación directorial. Creo que nosotros podemos apreciar, hermanos, cómo es que el Espíritu Santo viene a trabajar con nosotros. Yo creo que el cristiano, hermanos, tiene uno de los privilegios más grandes de todos los seres, y este es que tenemos a Dios a nuestro lado, y más específicamente tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, en nosotros trabajando, ¿verdad? Con todas aquellas inquietudes, problemas, todo aquello, hermanos, que viene a influir la vida espiritual. Y una de las influencias, si podemos decir, una de las obras o funciones del Espíritu Santo es lo que llamamos también iluminación intercedora. Entonces vamos a ver aquí, iluminación intercedora. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez vemos aquí este monito. Está leyendo la palabra de Dios, se le imprime algo en la mente de la palabra de Dios. Hay una imagen que llega a su mente. El Espíritu Santo viene a influir su mente con esa imagen y viene a tener contacto, hermanos, con ese espíritu humano, creencias, valores, cognitivas que tienen. Y lo que pasa, hermanos, que esta iluminación es para interceder. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos cierta inquietud, cierto sufrimiento, yo estoy persuadido, yo creo que ustedes también están persuadidos, de que el Espíritu Santo está trabajando en la persona que sufre. A veces pedimos a Dios y parece que no hay contestación, ¿verdad? Pero Dios está trabajando. No es que Dios no está contestando, Dios está trabajando con nosotros. Es activo, hermanos, a todo tiempo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros los seres humanos somos impacientes. Pero iluminación intercedora, hermanos, viene a ser apoyo y súplica directa para dar a conocer debilidades humanas. Y esto lo vamos a ver en Romanos capítulo 8, verso 26. Entonces, cuando hablamos de iluminación intercedora, ¿qué quiere decir eso? Que hay apoyo y súplica directa a Dios. Pedir apoyo y pedimos súplica directa a Dios para dar a conocer nuestras debilidades que como humanos, hermanos, interfieren en la vida espiritual. Vamos a regresar a Romanos capítulo 8 y ahora vamos a ver el verso 26. Romanos capítulo 8, verso 26. Ya vimos, hermanos, cómo el Espíritu de Dios trabaja con ¿qué? Con la mente humana o los valores humanos. Yo sé que parece una contradicción decir que el Espíritu trabaja con mi mente humana. Es que sí, hermano, es una mente humana que quiero hacerla espiritual. Y ese es un trabajo diario. Y yo quiero que el Espíritu de Dios me ayude. Y es lo que vemos en el verso 26, donde dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Bueno, ya está clarito ahí, ¿verdad? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Ayuda en nuestras debilidades. Pero ¿dónde está el Espíritu de Dios según el contexto de Romanos capítulo 8? Sabemos que está dentro, ¿verdad? Si ustedes van más atrás, en Romanos capítulo 8, noten ustedes, bueno, podemos comenzar, hermanos, desde el verso 10 en adelante, bueno, el verso 9, porque dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino vivimos según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora
Entonces, no estamos hablando que el Espíritu Santo es remoto, está lejos. Hermanos, está profundamente, ¿verdad?, en nuestra alma, en nuestro ser. Más adelante, verso 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir, ¿qué? Las obras de la carne viviréis. ¿Qué es el conflicto? Y si ustedes leen el apóstol Pablo capítulo 7, la última parte dice, tengo este conflicto, que hay de esta ley de la carne que me quiere controlar, y luego hay la ley de ¿qué? De Jesucristo. Y ese es el conflicto, ¿verdad? La ley de Cristo y la ley de la carne. Soy humano, somos humanos. Y hay la carne, hay el mundo, hay esta mente humana. Y hay el Espíritu de Dios, hermanos, que quiere que interceder. Cuando yo tenga debilidades, el Espíritu de Dios está dispuesto. Y yo tengo que darle permiso, hermanos. Porque otra vez, nosotros como seres humanos podemos ser ¿qué? Conflictivos. No quiero. Y ese es el error más grande para el cristiano. Nosotros queremos que Dios, su Espíritu, venga a trabajar con mis debilidades. Y es lo que dice el verso 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Oye, pues, Dios, yo quiero que me des fuerza superhumana. Cuando tengo este dolor aquí en todo mi cuerpo y quiero inmediatamente, bueno, Dios no trabaja así, hermanos, la mayoría de las veces. Dios sabe exactamente, perfectamente cómo, cuándo Él me va a dar lo que yo pido. A veces yo no sé ni cómo estoy pidiendo. Una persona que está en tanto dolor me dice, Dios, ayúdame. Y no sabemos totalmente, pero sabemos, este texto lo que quiere decir, hermanos, que tenemos a alguien a quien nos podemos apoyar. Mi ayuda intercede cuando tenga esas debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Ahí está la palabra. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo que intercede por nosotros con gemidos indecibles? Miren, hermanos, dije yo hace un momento que el Espíritu Santo es una entidad. Es persona. Tiene personalidad. Siendo personalidad, es como yo. Siento, creo, tiene todas las sensibilidades que yo puedo experimentar. El Espíritu Santo, hermanos, sabe perfectamente cómo me siento yo, cómo se siente usted. Y sabe más, porque es posible que yo no entienda cómo me conviene mejor que me ayude el Espíritu Santo, porque yo quiero que Dios me ayude a mi manera. Pero el Espíritu de Dios sabe, no, yo te conozco mejor que a ti mismo y te voy a ayudar de esta manera. Y muchas veces hay ese conflicto, pues Dios no me ha escuchado. ¿Cómo que que no me ha escuchado? Porque todavía estoy sufriendo. Ese no es el punto. Es que Dios, por medio de su Espíritu, sabe cómo, cuándo y a cualquier momento, de la mejor manera que voy a beneficiar en mis debilidades. Pero lo más importante que yo debo de entender de cómo tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros como apoyo cuando tengamos estas debilidades, es que Él siente lo mismo que yo. No estoy solo. Uno de los problemas, hermanos, del ser humano, hablando ya en lo personal, no de mí, pero hablando del ser humano en su persona, siendo una persona individual, es que pensamos que nosotros somos los únicos como persona que estamos pasando por ese sufrimiento. No es raro pensar o tener la creencia de que nadie está sufriendo como yo. Nadie duele como yo. Nadie pasa por esta experiencia como yo. Nadie pasa por estas angustias como yo.
no hay nadie más angustiado que yo. Les garantizo que el Espíritu Santo sabe tanto y mucho más de lo mío personalmente. Entonces, si yo me siento solo, como nadie me entiende por mis sufrimientos y debilidades, ¿tengo a quién? Que sí. Nunca olvidar eso, hermano, porque nos vamos a encontrar tiempos, y no quiero hacer un sermón, porque esto no es homilética, este es hermenéutica, pero es bien importante, que está conectado con la hermenéutica, cuando estudiemos homilética, de que nos vamos a encontrar, hermanos, en nuestros ministerios solos, con tanto sufrimiento y dolor, que a veces vamos a pensar que ningún miembro de la iglesia, que tal vez ni Dios, sabe de lo que estoy pasando yo. Estar persuadido, el Espíritu Santo que tengo sí sabe. Apoyarme en Él en los tiempos de dificultad. Ahora, ¿qué va a pasar? Estoy sufriendo dolor. No sé si va a ser físico, emocional, psicológico, no sé, o la combinación de todo, ¿verdad? Pero cuando yo, hermanos, sé que el Espíritu Santo está ahí intercediendo y me va a ayudar en mis debilidades, ¿qué va a acontecer cuando estudio la palabra de Dios? En esto sí pensar. Porque yo voy a estudiar la palabra de Dios y quiero interpretarla bien. Pero si dejo que las debilidades me controlen y pongo al lado el Espíritu de Dios y dejo que me domine mis pensamientos, mis dolores, mis emociones, mis maneras de pensar, y estudio la palabra de Dios, ¿cómo lo voy a interpretar? La práctica más difícil de llegar a una interpretación correcta es estar sufriendo, excluyendo el Espíritu Santo, creyendo yo que nadie me entiende, y querer entender la palabra de Dios no va a ser eficaz ni adecuado. Si yo, hermanos, estoy persuadido, sí estoy sufriendo, tengo debilidades. El Espíritu está aquí, me está ayudando. En Él he depositado, ¿qué? Toda mi confianza, todo mi dolor, toda mi angustia. Con esa disposición mental, entonces yo estudio la palabra de Dios con más tranquilidad. Doliendo, pero estudiando. Sufriendo, pero todavía, ¿qué? Dedicado a la palabra de Dios. Esa es la manera más eficaz, más apropiada, mejor para interpretar la palabra de Dios. Si pensamos que como ministros de la palabra de Dios, nunca va a haber un tiempo donde me voy a sentir incapaz de estudiar o predicar, que siempre va a ser a un nivel bien alto, ya estoy bien equivocado. Ya estoy bien equivocado. Va a haber esas angustias, esas posibilidades de sufrimientos y debilidades. Apoyarnos en el Espíritu Santo. Dejar a Él todo en su mano y Él va a interceder entre nosotros y Dios. Y ahí está, hermanos. Ese trabajo es del Espíritu Santo. Mi trabajo no es resolver mis propios problemas. Cuando yo trato de resolver mis propios problemas, dolores, angustias, debilidades, no va a poder interpretar la palabra de Dios. No tengo yo la capacidad de querer resolver todos mis problemas por mí mismo, sin Dios, y concentrarme en eso. No va a ser un buen intérprete de la palabra de Dios. Dejar esto en las manos de Dios, sí. Yo sé que estoy sufriendo y tengo debilidades. Dejar en la mano de Dios y yo voy a interpretar la palabra de Dios aunque esté en esas condiciones. Yo creo que Pablo, hermanos, llegó a un punto, ¿se acuerdan? Que 3 veces oró al Señor, ¿se acuerdan ustedes? Tenía un aguijón en la carne. Ahí no vamos a entrar en la interpretación de ese texto, pero sí sabemos que era una debilidad. Y él le molestaba tanto, hermanos, que realmente creo yo que su ministerio comenzó a disminuir en función. Y le pedía al Señor, hasta cuando el Señor dice, no te voy a quitar nada, basta mi gracia. Porque cuando estás débil,
eres fuerte. Y ese es el punto aquí. Así trabaja el Espíritu Santo. Estoy bien debilitado, pero soy bien fuerte porque tengo ¿a quién? El Espíritu de Dios intercediendo. Eso es lo importante. Entonces mi ministerio, hermanos, va a ser con éxito. Dios va a ser glorificado, va a ser honrado, porque todavía me dedico a la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de regresando aquí al punto, la iluminación intercedora viene a ser aquella que nosotros nos apoyamos y suplicamos a Dios directamente, sea por oración o sea nomás hablar con Él, en cualquier lugar, que tenemos nosotros debilidades y queremos que nos ayude entre tanto que estamos sirviéndole fielmente. Es cuando trabaja el Espíritu Santo con nosotros. Ok, vamos a ver uno más. Noten ustedes, aquí está otra vez. Ahí está Armando. Está leyendo la palabra de Dios. Ahí está Eduardo, ahí está Renzo y Julio y Gloria. Ahí estamos leyendo la palabra de Dios. Nos llevamos una imagen, una impresión en la mente de lo que leemos. El Espíritu Santo viene a influir, a trabajar con esa imagen y aquellos valores y creencias, hermanos, que están en contraste, que son diferentes. Y luego, hermanos, viene a darme cierta idea de lo que estoy estudiando. ¿Y se le llama qué? Iluminación progresiva. Noten ustedes, ¿qué es iluminación progresiva? Ahí mismo se explica. Aclaración de los mensajes de Dios en las Escrituras. La aclaración de los mensajes de Dios en las Escrituras. Ok. Vimos que hay aclaración ¿qué? Milagrosa. No me estoy refiriendo a eso. Esa es otra cosa. Aquí estoy hablando, hermanos, de aclaración de la Escritura por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 1, verso 18, para que veamos un poco más a qué se está refiriendo aquí. Efesios capítulo 1, ¿qué versículo? 18. Sí, léalo. Lea el verso 27 para ver el contexto. Sí, ya hemos visto esto, pero vamos a hacer un poquito más hincapié. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, el cual las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Okay. De sus herencias en los santos. Okay. El punto aquí es verso 18. Gracias, hermano. Alumbrando, ya vimos la palabra que es fotizo, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pregunto aquí. Efesios, ¿ya estudiaron cronología del Nuevo Testamento? ¿Cuándo se escribió el libro de Efesios? Más o menos. ¿Tienen una idea? Años 62. ¿Ok? Más o menos como el año 62. 63 está bien. Si quiere decir 63 no hay problema. ¿Cuántos años antes del año 62 o 63, cuando se escribió esta epístola, se estableció la iglesia en Éfeso? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Han puesto a pensar en eso? Porque cuando se escribe esta epístola, no es recién nacida la congregación. No tiene una semana, 2 semanas, ni 3 semanas. Tiene años, hermanos. Tiene años, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado en ese espacio del año, vamos a decir, 58? Del año 58 al año 62, 63, 4 años, vamos a decir. Desde cuando se estableció la iglesia
y ahora se escribe la epístola a los Efesios. ¿Qué ha pasado con esa iglesia? ¿Qué ha hecho? ¿Está nomás ahí estática? ¿Está nomás socializando? ¿Qué está haciendo la iglesia? Según sabemos, las prácticas. Están estudiando la palabra de Dios, hermanos. Se les está enseñando, ¿verdad? ¿Y qué pasó en ese proceso? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese proceso? Desde el año 58 hasta el año 62 o 63. ¿Qué está pasando? Dice, y otra vez, regresando al verso 18, dice, hablando de que les dé espíritu de revelación y de sabiduría, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que a Él os ha llamado. ¿Qué es lo que quiere alumbrar aquí? Qué fácil es olvidar lo que estudiamos. ¿Se acuerdan la clase anterior? ¿Se acuerdan lo que se enseñó la semana pasada? ¿Ven? ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Iluminación. Iluminación progresiva. ¿Qué es iluminación progresiva? Ya escribieron, ¿verdad? La definición. Otra vez, aquí está en la pantalla. ¿Qué es iluminación progresiva? Aclaración de los mensajes de Dios en la Escritura. ¿Cuántas veces tengo que yo practicar esto? Bueno, para mí, todos los días. No hay ningún día que yo no estoy en este proceso progresivo de iluminación, que Dios me ilumine, que me aclare qué significa esto de aquí, de la palabra de Dios. Y es lo que está diciendo Pablo a la iglesia. Ya ustedes tienen historia en estar estudiando la palabra de Dios. ¿Y qué les dice como en forma de oración y de exhortación? Que Dios que alumbre los ojos del entendimiento de ellos para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. ¿No la conocían? ¿Nunca se la había enseñado? ¿No saben nada de esa esperanza? No, hermanos, es que es muy fácil ser complacientes. Ya, como no fueran importantes. ¿Cuántas veces hemos pensado en la esperanza que Él os ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuántas veces pensamos? Ay, qué bonito la esperanza que va a venir Jesucristo y luego va a haber ese juicio y voy a estar bien preparado y luego la eternidad para siempre estar con Él. Esa herencia, ¿verdad? Que tanto gozo yo. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo fue la última vez? El domingo. Bueno, si la predicamos fue el domingo, ¿verdad? Pero seriamente, hermanos, ir a buscar los textos, estudiar personalmente, ¿verdad? De que tengo esa esperanza, tengo esa gloria. Si no hay una predicación que se predicó por Armando, por Eduardo, o Andrés, o Juan Carlos, o Juan Pablo, ya son dos Juan Carlos y Juan Pablo. Si no hay una predicación, nosotros no venimos a qué? A recordar. No se nos alumbra. Tenemos que nosotros siempre estar, hermanos, ¿qué? Viendo la palabra de Dios, estudiándola, para que se me aclare. ¿Qué es aclarar? Si yo me quito la lentilla aquí, no los voy a ver muy claro, pero sé que están ahí. Porque traigo una lentilla aquí y los veo perfectamente. Hasta veo arrugas y todo. Disculpen. Veo todo. Pero me quito esta lentilla. El lente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ya no veo muy claro. Pero me la pongo, ahora veo más claro. Es que hay cosas que tengo, hermanos, en mi mente que necesito constantemente que se vayan aclarando. No que no las conozco, no que no las entiendo, es que nomás las dejo ahí como ya no son muy importantes, ¿verdad? Y por eso estudio la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que me está aclarando que las Escrituras y me mantiene
vivo, como estábamos hablando hace un momento, que la palabra de Dios es que viva. Constantemente me está dando vida. Mientras me está dando vida, están funcionando. Y así es lo que estamos hablando aquí. Iluminación progresiva es que constantemente yo me dedico al estudio de la palabra de Dios y se me está aclarando cosas. Se me pone en una mejor perspectiva constantemente. Y esto, hermanos, se le llama interpretación. Es parte de la interpretación bíblica. Hebreos capítulo 6, ya vimos, hermanos, no me voy a quedar tanto, pero es el mismo punto. Hebreos capítulo 6, verso 4, y también en Hebreos capítulo 10, en el verso 32. Lo que me gusta es Hebreos capítulo 10, verso 32. Porque es el punto que estamos enfatizando. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido, ¿qué? ¿Ven? Ya hay iluminación. Se aclararon, ¿qué? Muchas cosas. Pero ¿qué pasa con la memoria? Mi memoria fracasa mucho. Ya cuando uno sube más de 60 años, fracasa más. Gracias a Dios por los jóvenes, ¿verdad, hermano? 20, 30 años que su memoria está así. Ya cuando uno llega a edad, ¿verdad, hermano Andrés? Pues ya la memoria es diferente. Y tenemos que siempre que recordar, traer a memoria, regresar a eso que fui iluminado, porque es, hermanos, como el Espíritu Santo va a trabajar ¿con quién? Conmigo, para que haya, ¿cómo le dicen en inglés? Refresher courses. Que haya, hermanos, recapitulación, que haya énfasis, que haya, hermanos, de rejuvenil, ¿verdad? De venir a refrescar lo que antes habíamos aprendido. Fuimos iluminados, pero otra vez, muchas veces el enfoque se va disminuyendo y hay que traer todo en enfoque otra vez. Y luego ya vemos más claramente. Iluminación progresiva, entonces, hermanos, es el proceso cuando Dios nos ayuda a no olvidar las cosas que tenemos. Entonces, esa es interpretación. Es parte de la interpretación. Este proceso no es conocimiento directo de Dios, sino que es clarificar la percepción de las Escrituras. Yo puedo decir, como en esta mañana, pues a mí, como he estudiado la palabra de Dios, se me ha clarificado que Lucas capítulo 24, verso 44 y 45, está unido, conectado, correlacionado con Juan capítulo 20, versos 22, 23 y 24. Pero eso no fue milagroso. Eso fue una ¿qué? Iluminación progresiva, porque sigo estudiando la palabra de Dios. Se me sigue aclarando. Ha dicho alguien que podemos leer el mismo texto bíblico y sacar 1000 sermones de él. 500. ¿500? No, yo quiero 1000. Ese dicho quiere decir, hermano, es que la palabra de Dios nunca se vacía. La palabra de Dios nunca llega a su fondo. Nunca. Por eso, entre más estudio la palabra de Dios, más se me va a aclarar. Tal vez un versículo. Y si yo sigo estudiando ese versículo progresivamente, día tras día, mes tras mes, año tras año, todavía se me va a aclarar mucho de las cosas del Señor. Eso se le llama iluminación progresiva. Ok. Creo que, hermanos, esto fue importante para entender cómo trabaja la revelación, cómo trabaja la iluminación. Porque si vamos a ser buenos intérpretes de la palabra de Dios, no podemos nomás decir, Dios me reveló esto y se lo voy a enseñar. Que se escucha mucho así. Yo puedo decir, Dios me ha iluminado de esta manera y por eso se lo voy a enseñar. Entender estos términos para ser buenos intérpretes, y más adelante vamos a ver
cómo se van a aplicar ya, ¿verdad? Más específicamente. Todos sabemos que hubo el mandato de la palabra de Dios. El mandato de estudiar. Noten ustedes ahí. El mandato de estudiar las Escrituras. Esto es bien importante. Esto es la crema de lo que estamos estudiando aquí, de lo que acabamos de estudiar. Dios manda a Israel a estudiar y aprender y a enseñar la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, y también el capítulo 29, verso 29. Noten ustedes también en Esdras capítulo 7, verso 10. Ahí está otro texto donde Esdras vio la necesidad de inquirir. En un momento más vamos a regresar a este texto, a estos textos para ver de ellos. Y luego noten ustedes en el Nuevo Testamento, Pablo manda a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 13, y 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Todos estos textos, y hay muchos más, por supuesto, y vamos a regresar a eso un momento más, si no los escribieron. Todos estos textos, hermano, y muchos más, nos muestra la Biblia que debemos de estudiar. Es inválido declarar que no se necesita entonces un sistema de interpretación, vista que la Biblia dice que estudiar. Si hay mandamientos estudiar en el Antiguo Testamento, y si hay mandamientos de estudiar en el Nuevo Testamento, ¿cómo estudio? ¿Cómo es que voy a estudiar y interpretar lo que estoy estudiando? ¿Se deja a mi capricho? ¿Se deja a la casualidad? ¿Se deja a mi manera de pensar? ¿Me invento yo mis propios métodos o técnicas? ¿Cómo es que voy a estudiar? Yo sé que yo estudio diferente a ustedes. Y la otra semana les voy a dar ya un texto para que vean ustedes esta diferencia de interpretación. Cómo interpretan ustedes hasta este punto. Y espero que lleguen a interpretar al punto en la ilustración que les voy a dar. Pero todos interpretamos la palabra de Dios diferente. Lo que queremos es que lleguemos por lo menos a un nivel, ¿verdad?, colectivo, de que interpretemos todos, a lo menos lo mejor posible, a un nivel igual. Pero si yo no quiero un sistema de interpretación, entonces ¿cómo voy a interpretar lo que estudio? Esa es la pregunta. Hay textos en la Biblia que me dicen cómo interpretar las Escrituras. No, Dios no nos ha dejado a ustedes ahí averigüen cómo lo van a hacer. No hay tal caso. Creo que en las Escrituras mismas nos va a enseñar algunas técnicas, pero más que todo, hermanos, el método bíblico exegético que vamos a estudiar, estamos estudiando, ¿verdad? De cómo interpretar la palabra de Dios. Así lo usaron muchos en el primer siglo. Antes del primer siglo, el apóstol Pablo fue instruido en cierto método de interpretación exegética. Entonces vamos a ver eso. Y tenemos ciertas ideas en ciertos libros de la palabra de Dios, ciertas palabras, no las nombro técnicas, pero son palabras útiles para darme a entender, mira, esto es como interpretaban las Escrituras. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, nos revela, el Espíritu Santo nos revela un sistema completo de interpretar la Biblia, pero creo que sí da ciertos principios para que nosotros podamos aplicar en lo mínimo, ¿verdad?, a los textos bíblicos. Por supuesto, lo que vamos a estudiar aquí es mucho más. Como dije, hay principios bíblicos dentro del contenido de la palabra de Dios
donde que podemos nosotros usar para interpretar la Biblia. Eso lo vamos a ver. Por lo menos usar esos. Pero esta clase nos va a llevar, ¿qué? Mucho, mucho más que eso. No creo que Dios ha escrito estos principios para decir son los únicos. Es que tocó, ¿verdad?, que habló de esos principios. Porque era la ocasión y era el tiempo para revelar algo así por el evento, ¿verdad?, que se estaba llevando cuando se escribió cierto texto. Pero no creo que quiere decir es lo único que tienen que usar. Yo creo que nosotros tenemos que estar preparados más allá, ¿verdad?, en otras cosas que también ayudan a estos principios bíblicos que vamos a ver. Por ejemplo, vamos otra vez, regresando aquí, cuando hablamos, estamos viendo, Dios manda al pueblo de Israel a estudiar, aprender y enseñar su palabra de Dios, la palabra de Él. En Deuteronomio capítulo 29. Capítulo 29, ok. Deuteronomio capítulo 29. Noten ustedes lo que dice ahí. 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Si ustedes conectan esto con Deuteronomio capítulo 6, porque allá dice ¿qué? ¿Qué le dice a los padres? Enseñen a sus hijos y los hijos a los hijos. Dije, que nunca no tengan la palabra, que la tengan en la frente, que la tengan en los postales, que la tengan en las casas, que la tengan en las paredes. ¿Qué es el punto? Es que vamos a estudiar, ¿verdad? Si algo se revela, es que Dios lo ha revelado con propósito. Y dice aquí para que cumplamos su voluntad. Pero, ¿cómo puedo yo cumplir su voluntad si no sé o no tengo la capacidad o me falta la interpretación de lo revelado? ¿Se acuerdan la primera clase que tuvimos en mandamiento, en qué? En doctrina. Todos teníamos diferente ¿qué? Interpretación. ¿Qué fue el propósito? Ahora me explico ahora por qué fue el propósito de esa introducción. Porque todos tenemos ¿qué? Diferente interpretación de textos. Lo vimos aquí. Entre miembros de la misma iglesia. De la misma clase. ¿Cómo es que llegamos a interpretación del mismo verso con diferentes ideas? ¿Cómo fue eso? Dios no quiere, porque si Él revela algo, Él quiere que conozcamos ¿qué? Su voluntad. Hay nomás, ¿cuántas voluntades de Dios? Entonces, si yo interpreto, esta es la voluntad de Dios que quiere que yo interprete y crea esto, y luego acá otro dice, no, la interpretación debe ser así. Entonces hay dos interpretaciones. ¿Cuál es la voluntad de Dios de esa revelación? El posmodernismo dice, no hay ningún problema. Esa es tu propia interpretación y esa es tu propia interpretación. Esta es tu realidad. Esta es la manera que tú lo interpretas personalmente. Dios es lo que se fija. Lo que tú personalmente crees y esa es tu propia realidad. Ese es posmodernismo. Yo no creo así. Yo no creo que Dios revela muchas realidades, muchas interpretaciones, muchas doctrinas en contraste y diferencia una a otra. Para que conozcamos, ¿qué dice? Su voluntad. Revelación, ¿para qué? Conocer su voluntad. Revelación, conocer su voluntad. Tiene que haber una interpretación para conocer esa voluntad. No puede haber diferentes interpretaciones o el resultado de la interpretación sea diferentes resultados. No, ese ya es, esa interpretación ya es variante y no debe ser así. Entonces Dios manda ¿qué? Que estudiemos, aprendamos, enseñemos su palabra. Se reveló, es la voluntad de Él que nosotros
conozcamos toda esa revelación, pero la única manera es de interpretarla. No se puede interpretar y llegar a diferentes resultados. No se puede. No puedo yo decir, aquí se interpreta jugo, líquido de leche, y acá es líquido de jugo de la vid. ¿De dónde sacamos que se puede participar de la cena del Señor con leche? Y si no hay jugo de la vid, pues usamos leche. Y es lo que Dios quiere. ¿Cómo? Es la voluntad de Dios eso. Ese fue lo que se reveló. ¿Se fijan ustedes? No podemos hacer eso. En el Nuevo Testamento, en Esdras, capítulo 7, verso 10, él dice que él quiso inquirir. Noten ustedes, Esdras vio la necesidad de ¿qué? Inquirir. Esdras 7, 10. ¿Qué es inquirir? Inquirir, hermanos, es interpretar. Inquirir quiere decir analizar. Inquirir quiere decir leer cuidadosamente que lo que va a decir y enseñar sea la voluntad de Dios. Es lo que significa inquirir. Entonces, esta misma palabra es un principio de la interpretación. Entonces, este principio bíblico de la interpretación es ¿qué? Inquirir. Inquirir es un principio bíblico. ¿Qué quiere decir ese principio? Que nosotros tenemos que tener ¿qué? Cuidado de que lo que voy a interpretar de allí sea la palabra de Dios. Que lo que escuche el pueblo sea la palabra revelada y no la interpretación de Alanís. Oye, pues yo les estoy enseñando interpretación, pero no estoy enseñando que es mi interpretación. Quiero que aprendamos que la Biblia se interpreta a sí misma. Ese es otro principio de la interpretación bíblica. Cuando Esdras estaba inquiriendo, ¿ustedes creen que no estaba comparando otros libros? Inquirir no es nomás de leer un versículo. Inquirir quiere decir que, hermanos, comparar, ver todo el contexto y que lo que se enseña, que se está inquiriendo ahí, no contradiga ninguna otra parte de la Biblia. Por eso es un principio bíblico que la Biblia interprete la Biblia. ¿Quién son los mejores intérpretes de textos bíblicos? ¿Me pueden nombrar a alguien? ¿Quién es un buen intérprete de textos bíblicos? Pónganse a pensar. ¿Están pensando de Spurgeon? Bueno, tú dices Jesús. ¿Quién más? Los profetas. El apóstol Pablo. Judas. Eso sí confío. Si ellos me dicen a mí, allá en Sodoma y Gomorra no es socializar. Allá en Sodoma y Gomorra es fornicación. Bueno, digan lo que digan los otros intérpretes, que allá están socializando y el problema es socializar. Si Judas dice es fornicación, ¿a quién voy a creer? La Biblia interpreta la Biblia. Yo creo mejor los intérpretes bíblicos. Ellos van a interpretar mucho, hermanos, de lo que ya está en la Biblia. Es un principio bien, bien importante. Si otro lo dice, creerlo. Ok. En el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos otra vez allí, 1 Timoteo, en 2 Timoteo, especialmente capítulo 2, verso 15. Pablo demanda que Timoteo trace, interprete bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Obrero que traza bien la palabra de Dios. ¿Cómo se traza una palabra de Dios? ¿Qué es trazar? Si yo estoy trazando algo, ¿qué es trazar? Hasta ya se lo estoy ilustrando aquí. ¿Qué es trazar? Trazar. Pónganse a pensar en la palabra, etimológicamente aún. Si yo voy a trazar algo, ¿qué quiere decir?
Es de irme de punto A a punto B. ¿Cómo? Es como un proyecto, podemos decir. Es algo que es hermano, que va en proceso, ¿verdad? Trazar, hermanos, es que yo voy a tener que comparar. Voy a tener que tener un buen sistema de interpretación para llegar a las conclusiones que estamos hablando aquí. Entonces, hermanos, la Biblia es un libro sagrado. La Biblia, hermanos, es un libro para la familia, es un libro para el individuo. La Biblia es un libro que se ha transmitido por muchos años. La palabra de Dios, hermanos, es un libro que se ha traducido a diferentes idiomas. De todo lo que acabo de decir, lo más importante para mí es que es un libro sagrado. Es para la familia, es para mí, es para conocer de Dios, pero es un libro sagrado. No puedo yo, ni debemos de permitir a nadie que interprete algo que no sea de lo sagrado. Porque ya a dar una interpretación propia, personal, y vamos a ver de los profetas, que Pedro habla de eso, ¿verdad? Que interpretaron sus propias maneras. No debemos de permitir, ni nosotros practicar una interpretación que vaya de aquello que sagradamente se reveló directamente de Dios. Entonces, en base de eso, hermanos, nosotros consagrados, un libro consagrado, vamos a entrar a la interpretación bíblica. De aquí en adelante, en las siguientes clases, vamos a estar estudiando de eso.